Soli Levi nació en Tánger, en Marruecos, el 1 de noviembre de 1939 y migró a Canadá junto a su familia en 1968. En Montreal, Soli encontró su lugar en la comunidad sefaradí. Profesor en las escuelas de la Alianza Israelita Universal en Marruecos, continuó durante 30 años una carrera de profesor en la escuela secundaria de Montreal. Después de jubilarse, Soli y Madeleine se trasladaron a Toronto, donde Soli tomó un importante papel en la comunidad sefaradí, emprendiendo al mismo tiempo nuevos proyectos. Utilizó sus muchos talentos para forjar vínculos entre la comunidad judía de Montreal y la población de Quebec en general. Adaptó a la jaquetía y dirigió varios grandes clásicos de Molière y de otros dramaturgos quebequenses de habla francesa. Estas piezas han sido un rotundo éxito. Soli fue también un eminente especialista en jaquetía, el judeo-español de Marruecos, a la que dedicó varios libros. En 2014, fue uno de los principales ponentes en la Conferencia Internacional sobre Lenguas Judeo-Españolas, organizadas por la UNESCO en París. En el podcast anterior, Soli nos contaba acerca de sus primeros días de vida. En este segundo podcast que vamos a escuchar a continuación, que se titula Entre nanas y palizas, nos va a contar su paso por la niñez, esos momentos soñados con la dulce melodía de una canción de cuna y esos momentos más complicados después de una travesura. Me encantaba escuchar cantar a mi madre, salvo cuando se empeñaba en cogerme su falda, y mecerme para que me durmiera. Buah. Las canciones de cuna me daban una congoja que se me cerraba la garganta con un nudo y me entraba una cajará, una pena, que me quebraba el corazón. Más me cantaba ella y más lloraba yo. A dormir se va la rosa y a dormir se va el clavel y a dormir se va mi niño y a dormir se va mi bien. Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón. Muy tristes las nanas, muy tristes. Mi Javer, Federico García Lorca, dijo en una circunferencia de las suyas que en las nanas infantiles hay una aguda tristeza. Sí, señor. Pero también mamá sabía hacerme de reír. De ella creo que saqué mi afición por el teatro y las payasadas como esto que vos estoy diciendo ahora. Cuando era chiquita, un día se empeñó mi madre en moler carne con un molino de esos antiguos con manivela. Y la mezquina se la resbaló el dedo segundo de la mano derecha y no sé cómo guayas metió ese dedo en el molino y tuvieron que cortarla la tercera falange. Así es que siempre que me acuerdo de ella veo ese dedo gordito como ella, pero con la cabeza quitada. Y ella, en vez de hacer hamayot, aspavientos, y quejarse, cogía una servilleta, se arrebozaba el pobrecito dedo ese, dejando asomar como una cabecita, y formaba como un muñequito, y le hacía hablar y contar cuentos. El cuento de las 7 asbas, el cuento del medio pollito, hortelanito del rey. Sí, hortelanito del rey. Un maasé, repaso, un cuento, palabra hebraica que significa un cuento. Un maasé que hablaba de una asba hermosa que la enfechizó una fechicera por celos porque ella era sharfa y más fea que una ajeb, en este contexto una defecio. ¿Qué hizo la entidad de su mazar? La metió un alfiler en el felejo de la cabeza, en el pellejo de la cabeza, y la volvió un bajlus, un esperpento, como un espantapájaros, que daba asco de mirarla, de lo guapa que era, y ahora con una cifa preta, bueno, una carota negra, cifa preta. En esto que vino una hada buena y quiso deshacer el fechizo, pero la salió el tiro por la culata y en vez de curar a la asba la tornó en paloma blanca. O por lo menos la quitó la fealdad. Un día el hortelanito del rey la cogió en sus manos a la paloma y empezó a acariciarla y a besarla la cabecita. ¡Uy!
¿Qué tienes aquí fincado en la cabeza? Escarbó entre las plumitas, tiró, y la calaeó el alfiler. Calaear, sacar, arrancar. Y entonces apareció la muchacha con toda su beldad y se casó con el hortelanito de rey y fueron felices y comieron perdices degolladas por el shahet, hombre religioso que estudió shahita, ciencia del degüello kasher. Ay, pero si este cuento no es así. Ay, pero mi abuelita nos lo contaba de esta forma. Ay, pero si esa no es la verdadera tradición de la narrativa oral popular. Guareguó por las tradiciones de esas lavativas orales. Primero que nada, las lavativas no son orales porque se meten no en la boca. Y no me hagáis hablar más de la cuenta, ¿eh? Lo que yo sé es que el dedito cortado y arrebozado de mamá, que a veces, para hacerme reír más todavía, le arreglaba y le maquillaba como un gatito. Pues ese mismo dedito me contaba el cuento Ancina y no quiero saber más. El gato a ver la novia se ha caído y se ha matado. Mara, miau, 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 se ha caído y se ha matado. Se ha roto 7 costillas de la puntita del rabo. Mara, miau, 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 de la puntita del rabo. Ya lo llevan a enterrar a la plaza del pescado. Mara, miau, 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 y a la plaza del pescado. Al olor de la sardina, el gato ha resucitado. Mara, miau, 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 el gato ha resucitado. Con razón dice la gente, 7 vidas tiene un gato. Mara, miau, 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 7 vidas tiene un gato. Hemos escuchado el segundo título del primer disco de La Vida en Jaquetía, para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. Recuerde que puede encontrar más información en lavidaenjaquetía.com. El próximo podcast se titula Curanderas y supersticiones de y por Soli Levi.